Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este sábado, 1 de junio, se presenta en la Sala Sonar, aquí en París, uno de los mitos de la música venezolana, el cuatrista y compositor Pablo Camacaro, quien ofrecerá una masterclass por la mañana y un concierto junto al dúo Rangel y la flautista Rosmary Rangel como invitada especial. Pablo Camacaro nació el 2 de mayo de 1947 en Barrio Nuevo, Carora, Estado Lara. Su dominio del cuatro lo acreditan como uno de los mejores acompañantes de Venezuela. Su vena de compositor aflora en el año de 1962 y desde entonces ha aportado al acervo musical nacional más de 500 obras, abarcando casi todos los géneros de la música popular. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañado por el guitarrista y también compositor Ender Bielma. Muy buenas tardes también. Gracias, Elmer. Expliquemos a nuestros oyentes que este concierto aquí en París celebra la publicación de 2 nuevos libros con las composiciones de Pablo Camacaro por la editorial alemana Tintonton, que dirige precisamente Ender Bielma. Cuéntanos, Ender, ¿cómo situarías la figura de Pablo Camacaro en el panorama de la música venezolana? Sí, bueno, el maestro Pablo Camacaro pues es una referencia para todos nosotros los músicos en Venezuela y Latinoamérica como tal. Todos nosotros pues crecimos tocando su música, escuchando. Recuerdo cuando estábamos en nuestro tiempo de universidad, tocábamos en la estudiantina de la universidad y bueno, y gran mayoría de las obras que tocábamos eran piezas del maestro Pablo Camacaro, así que ha sido realmente 2 semanas súper interesantes escuchando las historias de cada uno de los títulos y bueno, ha sido súper enriquecedor. Algunas de sus composiciones, como El señor Howe o La negra Atilia, son obras de obligado cumplimiento para los estudiantes, ¿no? De 4, y no solo del 4. Sí, son obras que se han convertido en referencia para todos los músicos venezolanos, tanto del ámbito académico como en lo popular, ¿no? Que es algo que no se ve muy común, ¿no? Porque todos nosotros estudiamos, por ejemplo, guitarra clásica o mandolina clásica, pero igualmente disfrutábamos un montón haciendo música popular y obviamente pues gran mayoría de estas piezas eran obras de Pablo Camacaro. Permíteme, Pablo, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en 1947 y que has dedicado toda tu vida a la creación, a la difusión de la música tradicional venezolana. Pero cuéntanos, ¿cómo nace tu historia de amor con el instrumento y con la música tradicional venezolana? Bueno, yo nací en una ciudad que se llama Carora, en el estado Lara, Venezuela, donde el 4 es un instrumento que se toca casi en todas las casas. Y por mi parte, mi padre era cuatrista. Y él me empezó a enseñar a tocar los acordes, los primeros acordes en el instrumento. De hecho, a medida que yo iba progresando, él también tocaba el 3 cubano. Y entonces tocaba alguna melodía en el 3 y yo la acompañaba con el 4. Ya desde muy tierna edad, 3, 4 años, ya yo estaba aprendiendo algunas canciones sencillas en ese instrumento. Y obviamente todo lo que escuchaba alrededor era, por ejemplo, las radios internacionales, radios de Colombia, que llegaban muy fácilmente a Venezuela. Yo oía la música típica andina colombiana y me agradaba muchísimo lo que oía a través de la radio. Y todo lo que iba escuchando de música, bien fuese grabada o fuera a través de la radio o en vivo, me llamaba mucho la atención. Y a medida que fui creciendo, pues fui agarrándole amor, tomándole amor a la música hasta que tenía que crear música, porque era lo que llevaba por dentro, deseo de crear música. Es curioso, pero la talla del 4 está perfecta para un niño, ¿no? No es como una guitarra que es demasiado grande.
Bueno, en este caso, mi padre recuerdo que, o me cuentan, porque yo no casi no tengo tantos recuerdos, pero él mandaba hacer cuatros más pequeños, ajustados a las dimensiones de mis manos, mis brazos, etcétera. Y, pero se cuidaba de que yo estuviese practicando el instrumento. Si ya lo llegaba a romper, él mandaba a repararlo o comprar otro. Pero tuve esa ventaja con respecto a la enseñanza del cuatro. Fantásticos los padres, es terrible. Cuéntanos, ¿por qué el cuatro se ha quedado como un instrumento típicamente venezolano y es raro que lo oigamos en otros países de América Latina? La historia dice varias cosas, pero yo pienso que la gente de Venezuela lo asumió como algo que era representativo de su estirpe, de su génesis, de su musicalidad. Y tanto es así pues que hay demasiada gente que toca ese instrumento allá. Y ahora en toda Venezuela, por supuesto, ¿no? Pero en Carora, es más, el cuatro entró a Venezuela por el estado Lara, sí, por el Tocuyo. Entonces, hay varias cosas que intervinieron para que esto fuera así, pero se diseminó por todo el país. Ahora, obviamente, se toca en Colombia, en las islas caribeñas. Por ejemplo, entiendo que en una de las islas del Caribe, el cuatro es de enseñanza obligatoria. No está Cosa mal. que no ha sucedido, no ha venido sucediendo todavía en Venezuela. Pero estamos en eso. Ya el sistema de orquesta, a través del programa Almayanera, lo ha venido implementando en las escuelas. Increíble. El cuatro parece fácil de tocar, pero es un instrumento virtuosísimo, ¿no? Con ese rasgueo característico. Sí, el cuatro es un instrumento que tiene grandes posibilidades para que un músico pueda expresar su arte sonoro. Yo, es más, la herramienta que yo utilizo para componer y para hacer arreglos es el cuatro. Anteriormente utilizaba un piano, pero no, es el cuatro el que me facilita el trabajo de creación y para hacer arreglos. Tiene melodía, tiene armonía y tiene rítmica también, ¿entiendes? Entonces, según los maestros Alirio Díaz y el maestro Riera, cualquier instrumentista, cualquier persona que fuera a estudiar música, debía empezar por el cuatro. Magnífico, hay que decirlo eso. Desde 1976 ha sido miembro fundador y pieza clave del grupo Raíces de Venezuela, con el que has grabado más de 20 álbumes. ¿Cómo nace Raíces de Venezuela? ¿Y con qué intenciones? Imagínense. Eso nació una serenata que le llevamos a uno de los integrantes actuales y fundadores del grupo Raíces de Venezuela, el doctor Orlando Moret. José Orlando Moret se llama él, pero lo llamamos por el segundo nombre. Le llamamos una serenata y él me dice, la próxima semana mi hermano Domingo, que está en Caracas, guitarrista, flautista, viene a San Cristóbal, a la casa paterna, mi papá está enfermo y que nos vamos a reunir allá. Tú no pudieras ir a San Cristóbal, yo estaba de vacaciones precisamente. Entonces sí, vamos, yo fui a San Cristóbal, nos reunimos allá en su casa. Y me plantean lo siguiente, nosotros queremos grabar un disco, simplemente el compromiso es grabar un disco para la posteridad. Andamos buscando un cuatrista y un bajista, porque ya tenemos la primera mandolina que soy yo, la segunda David Medina, mi hermano que toca la guitarra y la flauta, nos hace falta el cuatro y el bajo. Si quieres ser el cuatrista, y le digo yo, pero es un poco raro, ¿y el bajista dónde? No, ese está en Barinita, estado Barina, ¿no? Yo lo consigo. Entonces le digo, pero mira, en 5 entidades diferentes, Caracas, San Cristóbal, Mérida, Lagunillas de Zulia, yo vivía cuando eso ahí, y Barinita. Bueno, lo cierto es que sí, aceptamos. Y el 12 de noviembre del 76 nos reunimos en la casa de Domingo Moret, primeramente, y en 12 horas nos terminamos de conocer. Nunca habíamos estado los 5 juntos. Montamos 12 piezas y las grabamos en 12 horas. Fantástico. Y sé que tuvimos que asumir la responsabilidad de seguir tocando porque nos parecía muy bonita la música que salió
de la unión de esos 5 personajes. El año que viene vais a cumplir 50 años. 50 años y queremos venir a Europa. Queremos venir. Bienvenidos, por ya supuesto. Estamos aquí, en eso. Aquí les recibiremos. Muchos discos con ellos, ¿no? 20 discos. Habéis incluso sido premios Pepsi Music y también nominación al Grammy Latino también, ¿no? Sí, así mismo como lo dices. Estuvimos en el año, creo que 22. Hace un par o 3 de años, sí, no hace mucho. El premio Pepsi. Fuimos, ¿cómo se llama? Propuestos para 3 divisiones diferentes y las ganamos los 3 premios. Y fuimos también, no encuentro la palabra, yo digo que propuestos para el Grammy. Y no hicimos nada, simplemente que no ganamos, pero ir con ya reflejarse en el Grammy como una proposición musical ya es mucho cuento, es tener bastante ya crédito ante gente que conoce de la música. Es el colofón de una carrera intensa y larga, ¿no, Pablo? Imagínese, tantos años. Nosotros hicimos una gran familia. Mis hijos le piden la bendición a los otros integrantes de Raíces y viceversa. Somos tíos todos de los hijos de los otros. Cuéntanos, Pablo, ¿qué representa para ti la edición de 2 nuevos libros con tus composiciones, con las partituras, por una editorial alemana, además? Para mí es finalmente alcanzar un sueño que yo venía abrazando hacía mucho tiempo, porque yo estoy componiendo desde el año 62 pero siempre estaba guardado eso ahí, guardado, y después bueno, sí, en el computador, pero nunca salía de ahí, o quizás con algunos amigos tocábamos las piezas en reuniones sociales y tal, pero nunca, vamos a decir, ponerlas así como lo estamos haciendo a través de Tim Don Tom, pues. Yo pienso que tener tanta música engavetada, guardada, no es como si no lo hubiese compuesto. Por supuesto. Entonces conversamos y llegamos a un acuerdo que me parece muy razonable y ellos entonces están representándome a partir de hace un corto tiempo para acá como los que administran mis composiciones. La presentación oficial de los libros fue hace la semana pasada, en el monasterio alemán de Marienstadt. Fue un acto emotivo, ¿no, Ender, imagino? Sí, fue un concierto realmente emotivo. Fue a las afueras de Colonia, en un pequeño pueblo allí en un monasterio, y la iglesia se llenó totalmente. Había unas 400 personas que al final del concierto pues ovacionaron todos, se colocaron de pie, pidieron un bis. Y luego del concierto pues tuvimos la oportunidad de compartir con algunos de ellos, algunos habían españoles también, muchos de allí mismo de la región, que nos comentaban que era la primera vez que escuchaban ese tipo de música y estaban súper conmovidos y emocionados y deseando que se repitiera cada año algo similar. Fue realmente una experiencia muy bonita para todos, creo. Éramos 7 músicos, algunos músicos de Ámsterdam, vinieron de diferentes partes de Alemania, el dúo Rangel y Pablo Camacaro. Los libros que habéis publicado no son partituras para 4 solo, son para grupos, conjuntos de mandolina. Sí. Se sacaron 2 libros ahora. El primero es para orquesta de guitarras y mandolinas, o sea, 2 mandolinas, mandola, mandolonchelo, guitarra, 4 y contrabajo. Y se sacó a su vez un segundo libro que contiene algunas de sus obras más emblemáticas también, pero versiones para mandolina, 2 violines, guitarra, 4 y bajo. Y estas fueron justamente las que interpretamos en la presentación de los libros. ¿Sí? Y la editorial que tú diriges, Tim Don Tom, está sentada en Alemania, ¿no? Está en Alemania, sí, y trabajamos principalmente con compositores latinoamericanos, compositores de Argentina, Colombia, Venezuela, y más o menos ese es el foco en el que nos basamos. Y este 1 de junio, te presentas aquí en París, Pablo. ¿Qué significa París para la música venezolana? ¿Has estado alguna vez aquí en París tocando, quizás? Es primera vez que vengo a París, pero pienso que ha sido visitado por mucha gente de diferentes partes del mundo, que viven muchas personas de diferentes nacionalidades, y ojalá que en esta oportunidad, el 1 de junio, venga esa gente, porque no todo el mundo sabe qué es lo que
todo el camino que tiene que andar un músico, un compositor, un arreglista, para llegar a alcanzar algo como esto que yo estoy alcanzando. Entonces, es cuestión de echar el cuento. ¿Qué pasó con Pablo Camacaro desde que nació hasta nuestros días con respecto a la música? Es interesante porque son muchas las cosas bellas que han sucedido. Con el grupo Raíces, por ejemplo, que me mencionó. Raíces ha sido una escuela para mí. De hecho, yo no conocía el lenguaje musical, pero me daba tanta pena llegar a tararearle, a silbarle las canciones a mis compañeros. 3 de los 5 conocían el lenguaje musical. El bajista y yo no. Entonces yo llegaba a silbarle o a tararearle las canciones para que me la escribieran. Y yo no puedo seguir así. Entonces tuve que aprender por el lenguaje musical, y ha sido eso como abrir una puerta más grande hacia el universo musical. La escritura musical es relativamente moderna, ¿no? Antiguamente se silbaba las cosas. La memoria era más importante que la escritura. Bueno, en todo caso, yo no recuerdo desde cuándo es, pero sí sé que tiene sus cuantos años de que se inventó y ha venido modificándose con el tiempo. Pero es matemática. Es simplemente una forma de plasmar los sonidos, pero en papel. Y eso es muy importante, que un compositor, un ejecutante de algún instrumento melódico, armónico, un cantante, el que trabaje con la música tiene que aprender lenguaje musical, porque si no, se queda como a la mitad de camino. Sí, es como si un actor no supiera leer, ¿no? Para aprenderse los papeles hay que saber leer, ¿no? Ah, no, por supuesto, pero yo creo que cuando, como en el caso, yo hablo por lo que a mí me sucedió, cuando uno está enamorado de la música y asume eso como su proyecto de vida, no hay problema para eso. Yo, en realidad, yo le digo una cosa, yo no toco ningún instrumento melódico exactamente. Yo aprendí a tocar además el 4, aprendí a tocar guitarra acompañante, aprendí a tocar arpa criolla, pero por ejemplo mandolina, flauta, clarinete, instrumentinos melódicos no. Y entonces no soy lector así rápido. Yo entiendo el lenguaje y me sirve para plasmar mis creaciones. Y a los que pongo a sufrir son a los ejecutantes después. Cuéntanos, Pablo, para terminar, ¿cuál es el secreto de la riqueza y la intensidad de la música venezolana? Quizás el clima del país. Yo creo que es la diversidad de gente que llegó al país. Nosotros tenemos cantos que se hacen en España, se hacen en Colombia, se hacen en México y son muy parecidos. ¿Por qué? Porque de Europa viajó gente que nos sembró esa intención musical. Pero nosotros la tropicalizamos al estilo nuestro, pues. Cosa que me parece que era lo que tenía que suceder. Sin embargo, con el tiempo, los que nos preocupamos por, vamos a decir, hacer la música con belleza, con estética, bueno, en el caso de Aldemaro Romero, que hizo la Onda Nueva, por ejemplo, y cosas como esa. Yo, por ejemplo, soy uno que compongo y trato de que ninguna pieza mía se parezca ni a la de otro compositor ni a las que he compuesto antes. Pero hay un sello de Pablo Camacaro ahí. Y de música venezolana. Y la estética, que haya un parlamento melódico que se entienda, que el oyente entienda y se conmueva con eso. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este 1 de junio en la sala de la Asociación Sonar, en el Distrito 12, si no me equivoco, aquí en París, para el concierto de Pablo Camacaro junto al dúo Rangel y la flautista Rosmary Rangel como artista invitada. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros. Encantado de estar aquí. Bienvenido a París, que no será la primera vez seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ende, también por tus consejos. Y permitidme también que dé las gracias a Julián Leng, feliz cumpleaños, Julián, y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado de la realización del programa. También saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.